Después de haber acabado con aquellos hombres y los perros que querían cazarlo, Demetrio se regresó a su casa. Iba sumido en sus pensamientos y se sentía extraño, como si ya no fuese él mismo, y tiempo después dejó de ejercer su profesión de cirujano. Luego construyó una cabaña en el monte y se fue a vivir ahí, lejos de la civilización. La experiencia vivida lo había hecho un tanto desconfiado y ya no quería tener más sorpresas. Por eso se había ido muy lejos. En una ocasión, al andar cortando leña, miró un pequeño lobezno a punto de morir de hambre. Lo levantó y se lo llevó a la cabaña. Desde ese entonces lo adoptó y le dio de comer hasta que se convirtió en un enorme lobo negro y en su fiel compañero. Vivían de lo que ambos cazaban, ya que Demetrio lo había entrenado bien y en esos parajes abundaban los ciervos y las liebres. Hacía un par de años desde que estuvo con el chamán la última vez, y aunque no sabía nada de él, presentía que pronto lo iba a mirar. No usaba el collar, pero tenía impregnado su sentido del lobo y estaba seguro que su amigo el chamán corría un grave peligro. Así pasaron los días, en los cuales él, con el trabajo rudo del campo, su cuerpo se hizo musculoso de tanto usar el hacha para cortar los enormes troncos con los que hizo aquella cabaña. También al rajar diariamente leña para producir calor en la chimenea en tiempos de frío. Hasta que cierto día, al estar cenando, miró que el collar empezó a brillar con una luz muy roja, parecida a la sangre. Presintiendo que era alguna señal de peligro por su amigo, lo tomó de donde estaba colgado a un lado de la puerta y sintió que el dije estaba muy caliente. Entonces se lo puso en el cuello y empezó la majestuosa transformación de hombre a licántropo con dolorosos espasmos. Rufus, que así se llamaba su lobo, al principio lo veía temeroso cómo se revolvía en el piso cuando se estaba transformando. Pero luego, por su olfato, percibió el olor de Demetrio en su ropa, que yacía desgarrada tirada en el piso. Entonces, aquel licántropo, al haber culminado su transformación, salió a toda prisa y el enorme lobo negro se fue tras él. Era increíble, pero el medallón parecía indicarle su camino a seguir. Además, el olfato, la velocidad y la vista que había desarrollado por el cambio eran sorprendentes. También su fuerza era descomunal, por ser muy atlético. La luna llena estaba en su pleno apogeo y sentía su enorme poder. Al llegar a un claro en el bosque, se paró de repente. Había olfateado un intruso. Rufus se quedó quieto a un lado suyo, muy erguido, desafiante a cualquier peligro. En eso, el lobo saltó hacia un bulto que estaba acechándolos oculto tras un árbol y ambos rodaron enfrascados en una lucha a muerte. Pero solo duró unos segundos, porque el licántropo, al reconocer al chamán, emitió un potente rugido y Rufus le obedeció dejando de luchar. Luego las dos bestias regresaron a su cuerpo normal y Demetrio vio que el anciano estaba herido de un hombro. Ya cuando su amigo se recuperó un poco, empezó a contarle de por qué el dije se había activado. Le dijo que en su comunidad 3 chamanes habían desertado, matando a su hija y al esposo, que también era un buen chamán, a traición, por haberles negado la mano de su nieta a un hijo de ellos. Y cuando quisieron acabar con él también, luchó con uno, pero tuvo que salir huyendo herido al ver que iban los otros 2 quedando su nieta cautiva. Luego les dijo que tenían que ocultarse, los estaban siguiendo y eran muy peligrosos. Demetrio, al escuchar todo, le dijo que ahora eran 3 contra 3. Contaba a su lobo porque lo tenía bien entrenado. No eran lo mismo, pero sus colmillos eran muy feroces. También le dijo que debían transformarse para no ser sorprendidos. Entonces,
Al escuchar unas ramas crujir, se quedaron en silencio y al momento de empezar su transformación, una enorme bestia saltó sobre ellos. Demetrio alcanzó a darle la orden a Rufus de atacar, recibiendo al enorme lobo en una lucha sin pedir ni dar cuartel. Pero aquel ser era más grande y fuerte que Rufus, quien empezó a ser dominado, y cuando estaba a punto de darle la mordida letal, una enorme garra le cercenó la cabeza de un solo tajo, acabando con el traidor chamán. Era la garra de Demetrio, convertido en licántropo, que lanzó un potente aullido de triunfo. Hasta el mismo anciano chamán estaba sorprendido por tan increíble fuerza. Pero aún faltaban dos, y sin duda andaban por ahí cerca. Entonces se fueron, dejando el cuerpo destrozado ya en su forma de hombre. Eso les haría entender que no sería fácil acabar con el anciano. Además, tenían otra ventaja, ya que no sabían que tenía amigos. Cuando encontraron los brujos malos a su compañero muerto, emitieron un rugido de coraje. No creían que un viejo chamán hubiera podido hacer eso, y con más rabia siguieron su búsqueda. Querían cazarlo y se dividieron para encontrarlo más fácil, sin saber que ya eran observados por 3 pares de ojos con sed de venganza. Demetrio se fue sigilosamente tras uno de ellos. El anciano y su fiel amigo lobo lo siguieron. La idea era muy clara. Terminarían con el segundo, dejando al jefe para lo último. Cuando se toparon con el otro lobo, el anciano se adelantó a Demetrio en señal que ese le pertenecía, y este se quedó quieto sin interferir. La batalla no sería fácil, pero confiaba en la experiencia de su amigo chamán. Aquella pelea empezó entre rugidos, zarpazos y mordidas. En algunas ocasiones el anciano dominaba y en otras el brujo traidor. Rufus y Demetrio se movían impacientes en su alrededor, esperando el momento de actuar porque su amigo se veía herido y no deseaban fueran a matarlo. Pero en eso, para su sorpresa, con la astucia de un viejo lobo, el anciano logró tomarlo del cuello, destrozando la yugular, terminando la cruenta batalla. También estaba herido, pero pronto se recuperaría. No así el otro, porque al haber sido arrancada su cabeza, murió irremediablemente. De repente, llegó el último que quedaba, y al ver a su amigo muerto, trató de huir, sintiéndose en desventaja. Pero Demetrio de un salto le tapó el camino, quedando en medio de los 3. No había salida, debía rendirse o morir luchando. Y ambos al unísono, como si se hubiesen puesto de acuerdo, saltaron al mismo tiempo uno contra el otro. La lucha era a muerte y cayeron al suelo rodando trenzados, causándose heridas con garras y fauces. Los dos peleaban con fiereza, sabían que de ello dependía vivir, y era algo increíble, porque todo en esa noche quedó en silencio cuando estaban luchando. Hasta el viento se había detenido, solo se escuchaban sus rugidos, jadeos y las mandíbulas chocar contra su carne destrozándose. Nadie intervino hasta que uno de los dos cayó derrotado, brotando sangre de su cuello. El otro levantó en su garra la cabeza del que ya se ha caído, emitiendo su poderoso aullido. Demetrio había sido el vencedor, y acto seguido los 3 lobos lanzaron sus aullidos festejando la victoria. Después emprendieron su camino hacia la aldea para liberar a la nieta de su amigo. Ya no había peligro, pero debían recuperar el mando. Cuando llegaron, arrojaron la cabeza del brujo traidor entre la muchedumbre, quienes, sorprendidos al ver de quién era la cabeza, soltaron a la muchacha, quien estaba cautiva por órdenes de aquellos brujos. Luego expulsaron al hijo del traidor y todo volvió a ser como antes. Demetrio, al ver a la hermosa nieta de su amigo, el corazón del lobo quedó prendido. Pero fue algo extraño, porque era como si ella también lo estuviese esperando, ya que cuando lo vio también se enamoró de él,
Entonces, como era la costumbre por generaciones en esa comunidad, el chamán se la entregó al vencedor. Sabía que era un digno sucesor y un buen licántropo para tomar el mando de la aldea cuando él muriera.